La Iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Buenas noches a todos, bendiciones. Los felicito por estar allí conectados. Vamos a tener este tiempo de palabra, de edificación. Lo invito allí a que cierre sus ojos y pongamos en las manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú siempre has estado ahí en medio de nosotros, Dios. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente en esta noche, Señor, para que seas tú hablándonos, Señor, para que seas tú trayendo una nueva revelación a nuestra vida, para que seas tú también trayendo palabra de refrigerio, Señor, para que seas tú enseñándonos, Padre, que así como dice tu palabra, Señor, que sirve para exhortar, redarguir, para edificar, Señor, que en esta noche la palabra que veamos, Señor Jesús, venga a morar en nuestro corazón, Señor, y pueda dar su fruto a su tiempo, Padre. Ponemos delante de ti tal vez cada necesidad que tenemos, cada preocupación, Señor. Todo lo ponemos delante de ti creyendo en que tú harás conforme a tu voluntad, Señor. También te pedimos, Padre, que en esta noche seas tú moviéndote con libertad, Señor. Toca nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que seas tú el centro, Señor Jesús, de esta reunión. Que tu presencia, Señor, venga y nos inunde, Señor. Yo te pido, Padre, para que tu presencia venga e inunde cada casa de los que están allí conectados, de los que van a ver esta transmisión, Señor, en diferido. Padre, hoy yo te pido que seas tú llenando cada vida, cada corazón, que seas tú derramando de tu sanidad, de tu presencia, de tu unción, de tu poder, Señor. Que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Dios. Que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor, y que podamos en esta noche verte, Señor Jesús, y conocerte cada día más. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y la honra. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, hazlo
caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abres los cielos, Dios. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abres los cielos, Dios. Abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos. Toma todo el control, toma esa nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abres los cielos, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Amén. Bueno, los invitamos en este tiempo. Hoy comenzamos una nueva serie vamos a empezar a estudiar los salmos. Y hoy comenzamos con el salmo número 1. Así que por favor tome su Biblia y vamos a leer este salmo. Y el tema de esta noche lo hemos titulado Marcamos la diferencia, ¿sí? Porque a eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Así que vamos a estudiar este salmo. Realmente todos los salmos se han hecho, digamos, como o sea, hay muchos salmos de sabiduría, y en este salmo principalmente vamos a encontrar cómo nos instruye en la voluntad de Dios. Así que estos salmos son muy chéveres, es muy bueno. Si usted apenas está comenzando la vida en Cristo, es un buen comenzar por ahí, por los salmos y proverbios, porque va a encontrar muchísimos consejos de vida.
Y en este primer salmo vamos a encontrar, definitivamente es una comparación. Aquí la enseñanza la hacen a través de una comparación. Y aquí nos están comparando entre el justo y el impío, entre el éxito y el fracaso. Entonces vamos a estar aprendiendo cuál es la diferencia entre esos dos para poder marcar la diferencia en el mundo donde vivimos. Entonces voy a leer Salmo 1, voy a leer la TLA. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados pasa lo mismo. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Y allí ustedes, como se dan cuenta, empezamos a tener esa comparación, ¿sí? Entre el bueno y el malo, entre el pecador y el santo. Y vamos con este primer punto, vamos a ver 2 puntos. Y el primero es cómo marcamos realmente esa diferencia, ¿sí? Cómo podemos ser esas personas buenas. Y yo este primer punto lo he llamado juntos, pero no revueltos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos en este mundo, nosotros no podemos aislarlo, y por más que queramos vivir en santidad, les recuerdo que la palabra santo significa apartado, separado, pero nosotros no nos podemos aislar completamente del lugar donde vivimos. En todo lugar, en nuestro trabajo, en la calle, en el estudio, en todo lugar vamos a encontrar gente pues que practica el pecado. Pero nosotros, aunque no podemos dejar de hablarles o tal vez no podemos separarnos o segregarnos completamente, sí tenemos que seguir viviendo en medio de ellos, pero no haciendo lo mismo que ellos. Por eso lo he dicho, juntos, estamos aquí, pero no revueltos. Es decir, cuando una mezcla se revuelve, pues realmente se confunden todos sus ingredientes, no se pueden identificar. La idea es que nosotros sí nos podamos identificar en medio de una población, es decir, que marquemos la diferencia. Y lo primero que debemos hacer es seguir el consejo de Dios. Eso es, ¿cómo entonces empiezo yo a ser bueno? Entonces lo primero que yo debo hacer es seguir el consejo de Dios. Fíjense que ahí en el primer versículo dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. ¿Sí ven? No siguen malos consejos. O sea que el consejo que nosotros debemos buscar en esos momentos que necesitamos ayuda, que necesitamos dirección, no debemos buscar a la primera persona que se nos encuentre en el camino. A la primera persona que debemos buscar es a Dios. ¿Y cómo conocemos su palabra? ¿Cómo conocemos su voluntad? A través de su palabra, ¿sí? Entonces, vamos a Josué 1, del 7 al 8, y aquí Josué, en este pasaje vamos a ver que Josué lo nombraron como líder, ¿sí? Para seguir la obra que estaba llevando Moisés, pero pues él no podía entrar a la tierra prometida, entonces delegan a Josué y le da un tremendo consejo que es el que nosotros debemos seguir. Entonces Josué 1 del 7 al 8 lo va a leer en la NTV, dice: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado, fíjense el consejo que le da Dios, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Dice: no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Cuál? La palabra de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, si nosotros queremos ser prósperos, queremos que todo lo que nosotros hagamos nos salga bien, pues sencillamente tenemos que obedecer su palabra.
¿sí? Seguir los consejos que Dios nos da. Y esa es la primera gran diferencia con los impíos. Ellos siguen malos consejos, ¿sí? Ellos hacen lo que todo el mundo hace, y recordemos que muchas veces al hombre, dice la palabra, los caminos y los planes les parecen buenos y les parece que van a tener un fin bueno, pero la verdad no es así. Mientras que si nosotros tomamos el camino de Dios, pues vamos a ser prosperados y bendecidos. Lo segundo que debemos hacer es influir de forma positiva. Y esto lo vemos en el siguiente versículo, ahí nuestro, no se salgan de Salmo 1, por favor, dice, no andan en el primero, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Entonces, cuando dicen no andan con malas compañías, ni se junta con los que se burlan de Dios, es sencillamente con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿cómo estamos impactando? ¿Sí? Dice, el hecho de que nosotros andemos con malas compañías y hagamos lo mismo que ellos, pues sencillamente no vamos a marcar esa diferencia. Y quiero que vayan conmigo a Jeremías 15:19, que aquí dice lo siguiente. Esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y me gustó en esta versión, es NTV, precisamente por esa última palabra. Dice, tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Aquí vemos en este pasaje, Jeremías le ruega a Dios por misericordia. En ese momento él se sentía que lo estaban realmente persiguiendo, tenía muchos enemigos encima, perseguidores, muchos calumniadores. Entonces él dice como que Dios, como que ayúdame en este momento, y pues Dios le responde realmente como que oiga, deje quejarse, no diga cosas que no son, no diga bobadas, realmente que tú marques la diferencia. Dice que tú seas diferente, le está diciendo a Jeremías, que todo lo que tú hables, dice, si hablas palabras beneficiosas. Y fíjense que ahí en el Salmo hablaba de eso, ¿sí? De las personas que se burlan de Dios, o sea, ¿qué está saliendo de nuestra boca? Y eso, el hecho de la forma como hablamos va a marcar la diferencia, si nosotros vamos a hacer esa luz o sencillamente vamos a ser como los demás en tinieblas. Entonces, la forma en que nosotros hablamos va a reflejar lo que hay dentro de nosotros. La forma en que nosotros hablamos va a influir en todas las personas que tenemos alrededor. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos hablando, ser muy conscientes de qué tenemos dentro para saber cómo estoy influyendo en las personas que tengo a mi alrededor. Recordemos que cuando nosotros estamos con Cristo, las personas están siempre atentas a ver nosotros qué hacemos, cómo reaccionamos ante cada circunstancia. Muchos están atentos para señalarnos, pero otros están atentos para aprender. Entonces nosotros somos ejemplo para muchas personas, somos ejemplo en nuestra casa. Recordemos que también una forma de nosotros predicar la palabra de Dios es a través de nuestro testimonio. No es solo, listo, sí, hay que ir a predicar la palabra, porque la palabra definitivamente es la que transforma, el Espíritu Santo es quien convence. Pero muchas veces cuando esas personas tal vez han escuchado la palabra pero no lo han querido escuchar, a través de nuestro testimonio podemos hacer que esas personas lleguen a los pies de Cristo. Entonces, no se les olvide, ¿no? Estamos juntos pero no revueltos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero, seguimos el consejo de Dios. Segundo, influimos de forma positiva en cada uno de ellos. Es decir, influimos con todo lo que Dios nos da. Y el tercer punto es meditando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el primero va más hacia la obediencia y este tercero es meditar esa palabra. Y muchas personas leen la palabra pero no la meditan, y ya vamos a ver realmente qué es ese de meditar la palabra de Dios. Pero antes quiero que vayamos al Salmo
119, Salmo 119, del 15 al 16, dice así: en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. ¿Sí? Dice, en tus preceptos, en tu palabra medito. Y dice, y pongo mis ojos en tus sendas. ¿Sí? Ponemos la mirada en el camino de Dios, en el camino que Jesús nos dejó trazado. Y dice, medito, ¿sí? Entonces cuando me habla de sendas, de camino, es algo que yo tengo que hacer constante, ¿sí? No, el camino nunca es corto, la vida no es tan corta, aunque digamos que para Dios sí lo es, pero son muchos años los cuales nosotros tenemos que ir pasando por diversas circunstancias, y a través de cada circunstancia de esa, cada etapa de nuestra vida, ahí es donde nosotros debemos realmente meditar. Y ahí voy con eso, ¿qué es realmente meditar? Y lo usan, no nos vamos a otras cosas que usan meditar para encontrarse a sí mismo, no, realmente es meditar en la palabra, es decir, que cuando yo estoy leyendo un pasaje, lo que hago es reflexionar, entender, comprender lo que el pasaje me está diciendo. Entonces siempre debo preguntarme, Dios, ¿qué me está diciendo que haga? Dios, ¿qué me está diciendo que cambie, que corrija? ¿Sí? La palabra siempre nos va a dar una instrucción, por eso nosotros debemos meditar y no leerla de chorro porque tengo que cumplir la meta de leer 5 capítulos diarios, no sé, todo un libro completo diario, y se nos olvida de interiorizar. La diferencia entre leer la palabra y meditarla es que yo la leo y la interiorizo y soy consciente de esa palabra para empezar a aplicarla. Eso es a lo que me lleva a la meditación, ¿sí? Me lleva a aplicar realmente esa palabra. Entonces, cuando nosotros estamos en esa meditación, dice, y en nuestro salmo dice, Dios bendice a quienes, en el 2, verso 2, dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. ¿Sí ve? Le cogemos amor a la palabra de Dios y lo hacemos con gozo, no lo hacemos por obligación. Y dice día y noche. Decir, hay otra palabra que dice que y estudian la palabra al levantarse, en el camino, en todo lugar, al llegar a casa. Entonces la palabra siempre tiene que estar en nuestra mente, allí meditándose para que podamos vivirla. Fíjense que cuando nosotros leemos el Salmo, realmente las personas o injustas o digamos impías, realmente van por la vida sin conocer la verdad, y quería llevarlos a este pasaje en Mateo 13:13. Aquí los discípulos le preguntan a Jesús que por qué le enseñan parábolas y por qué la gente no entiende. Entonces en Mateo 13:13, y Jesús les responde, dice, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Y yo quiero que esto no nos pase a nosotros, que cuando leamos la palabra no entendamos. Y para poder llegar a esto, como estaban los discípulos, ellos, para poder entender esas parábolas, ellos estaban en comunión con Jesús, ellos compartían con Jesús. Así nosotros, en la medida que nosotros vayamos meditando y leyendo las Escrituras y teniendo esa intimidad con Cristo, vamos a poder empezar a entender la palabra de Dios y realmente vamos a poder aplicarlo, porque dice, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Y lo leo como a veces les decía, hay muchas personas que leen, pero no meditan para poder entender lo que Dios me está diciendo. Entonces, no seamos como los impíos, antes más bien seamos como los justos y los buenos. Entonces les recuerdo ese primer punto. ¿Cómo marcamos la diferencia? Estamos juntos pero no revueltos. ¿Cómo lo hacemos? Primero, siguiendo el consejo de Dios. Segundo, influyendo de forma positiva en nuestro entorno. Y tercero, meditando la palabra de Dios.
Créanme que esos 3 punticos nos van a ayudar a marcar la diferencia con todas las personas que nosotros tenemos a nuestro lado. Y realmente cuando nosotros empezamos a aplicar esa palabra de Dios, a obedecerla, pues vamos a ir al siguiente punto. ¿Cómo nos diferencia? Y realmente se va a notar, en la medida que nosotros aplicamos esa palabra, se va a notar en nosotros. Y lo primero que se nota es que somos bendecidos, somos alegres, somos prosperados en todo lo que hacemos. Dice ahí en el Salmo, en el versículo, en el Salmo 1, en el verso 3 dice, son como, bueno, dice, Dios bendice a los que no siguen los malos consejos ni las malas compañías, Dios bendice a quienes aman su palabra. Y en el tercero dice, ¿cómo son? O sea, nos hace otra comparación, dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan, ¿sí? Entonces, también cuando dice Dios bendice y en otras versiones dice dichoso, en otra, se me olvidó otros como dice, bueno, dice dichoso, es decir, feliz, ¿sí? El que practica la palabra es feliz, el que la obedece es feliz. Y luego dice, son como esos árboles. Entonces, cuando habla de árboles, en ese momento, en el pueblo de Israel y en toda esa tierra, pues hay mucho desierto. Entonces, para ellos ver un árbol y pues junto a un arroyo de agua, realmente eso es sinónimo de prosperidad, eso es sinónimo de bendición, porque en su momento pues había sequía, ¿sí? Pero cuando ven el árbol frondoso, verde, con agua y con fruto, pues significa que hay esa bendición. Otra cosa muy importante acá y es que los árboles no son sembrados, digamos, al azar, no se siembran solos. Es Dios quien nos planta a cada uno de nosotros. Y dice que no se marchitan, ¿sí? Sus hojas siempre están verdes. Entonces dicen acá en el Isaías 61:3. Un segundito, Isaías 61:3 dice, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán, miren cómo nos llamarán a nosotros, robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Cada uno de nosotros fuimos plantados por Dios para su obra. Efectivamente nosotros fuimos creados por Él y para Él, ¿sí? Para hacer su obra. Entonces dice que Él cambia nuestra derrota en victoria, que cambia nuestra tristeza en alabanza. Y definitivamente eso es lo que van a ver las otras personas, que cuando estemos pasando por un momento de duelo, por supuesto, es un momento de llorar, de tristeza, pero van a poder ver cómo en Dios encontramos paz, cómo en Dios encontramos fortaleza, que en medio de una dificultad económica van a ver cómo nosotros confiamos en nuestro Dios proveedor. Realmente eso es lo que hace que seamos diferentes y que las personas nos vean diferentes. Y fíjense que allí en el Salmo, ¿cómo comparan los otros? A nosotros nos comparan como árboles. A los otros los compara, dice, con los malvados no pasa lo mismo, dice, son como el polvo. O en otras versiones son como el tamo, o sea, ese tallito que realmente ya no sirve para nada, ya lo botan. Y el polvo, pues, ¿quién quiere tener polvo en la casa? ¿Cierto que nadie? Entonces, si tiene polvo o basura, pues uno sencillamente lo saca. Entonces, fíjese la comparación tan tremenda que hace Dios, ¿no? Uno es el árbol y el otro es el tamo, el polvo que no sirve para nada. O sea, así que es mucho mejor obedecer la palabra de Dios y vivirla. Y lo segundo, por los cuales nos reconocerán, es porque damos un buen fruto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vive el impío? Pues tenemos el fruto de la carne. Entonces en Gálatas 5 ahí encontramos tanto el fruto del Espíritu como el fruto de la carne. Y ya sabemos que el fruto de la carne pues es todo lo que se conoce como son personas que obedecen sus malos deseos, son infieles, tienen relaciones sexuales, digamos, prohibidas o inmoralidad sexual.
tienen muchos vicios, malos pensamientos, idolatría, brujería, odio. Entonces, siempre ese fruto de la carne, dice, se enojan, pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan, hacen locuras y muchas cosas malas. Estas realmente son las obras de la carne. Eso es lo que nosotros vamos a vivir si decidimos seguir una vida pecaminosa. Si decidimos apartar los consejos de Dios, no escucharlos y no obedecerlos. Pero fíjense que cuando nosotros estamos en obediencia y tenemos esa comunión con Dios, pues el fruto del Espíritu Santo es el que viene a manifestarse en nosotros. Y por eso en este segundo punto le digo, ¿cómo nos van a diferenciar? Y definitivamente ese fruto del Espíritu Santo en nosotros se tiene que manifestar. ¿Y cuál es ese fruto? Dice en Gálatas 5 del 22 al 23, entonces amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. Eso es lo que se va a empezar a manifestar en cada uno de nosotros, ¿sí? Obedecemos la palabra, meditamos en ella, influimos con la palabra en las personas que tenemos a nuestro alrededor y vamos a empezar a disfrutar de sus bendiciones, de la prosperidad y a dar este fruto. Aquí en esta parte del fruto también quiero que veamos en Juan 15:5. Dice así, Juan 15, este no lo tengo aquí. Perdón, un segundito. Sí, dice, otra vez nos compara como un árbol. Dice que separados de él nada podemos hacer, ¿sí? Aquí en este pasaje lo que hace es compararnos como si nosotros fuéramos las ramitas y Dios todo el tronco, que es el que nos alimenta. Y dice, pero cuando cada rama se arranca o se quita del árbol, pues sencillamente se muere, se seca, ¿sí? Entonces, así nosotros siempre debemos estar permanecer en su palabra, permanecer en su presencia para poder seguir dando ese fruto. ¿Listo? Entonces, es la importancia de seguir y permanecer en su palabra. Y finalmente, después de esta comparación en el Salmo, quiero que leamos los últimos, Salmo 1, en el versículo 5 y 6, y dice, cuando sean juzgados, dice, en el 4 dice, como con los malvados no pasa lo mismo, son como el polvo que se lleva el viento. Eso también son personas que no tienen propósito de vida, ¿sí? Están en esta vida sin propósito, el viento los lleva, los trae. Pero bueno, quiero que veamos cuál es el final realmente de la persona justa y la persona impía. Dice, cuando sean juzgados, nada los salvará. Aquí se hace referencia a los impíos. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Y definitivamente en estos dos pasajes vemos que al final hay un juicio. Muchos dicen, pero bueno, ¿y qué gano con ser bueno en esta vida? Pues vas a recibir en esta vida, vas a disfrutar de muchas bendiciones de Dios, pero tenemos una esperanza futura. Y es, para nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna, ¿sí? Practicamos la verdad, vamos a ser salvos y vamos a ser, aunque no somos salvos por practicar la palabra, digamos que por esa obediencia, sino por gracia. Pero si nosotros recibimos ese regalo de la salvación, esa gracia, pues debemos cuidarla. Y si decimos que amamos a Dios, lo mínimo que debemos hacer es obedecerlo, ¿sí? Y los otros, pues, ¿qué? Serán juzgados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Los malos terminan en fracaso y los buenos tendremos esa vida eterna. Seremos salvos, ¿sí? En Romanos 10:9 dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, ¿sí? Realmente eso es lo que nosotros vamos a tener, esa salvación, esas coronas de vida, vamos a tener esa vida eterna. Entonces no es solo acá, sino después de la muerte,
tenemos más, aún va a seguir ese tema, esas bendiciones nos van a llegar hasta allá. Y los malos definitivamente terminan en fracaso. Ahí voy a leer Proverbios 23, del 19 al 21, Proverbios 23, del 19 al 21, dice: así que escucha, hijo mío, y sé sabio, preocúpate por vivir honestamente, no te hagas amigos de los borrachos, ni te juntes con los comilones, porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina, y los perezosos terminan vistiendo a harapos. Yo creo que ninguno de nosotros queremos ese destino. Creo que ninguno queremos terminar en la ruina, destruidos y en la miseria. Yo creo que ninguno. Así que si queremos que nuestra vida empiece a cambiar, si queremos que los mismos errores, los mismos pecados que cometió nuestra familia antes, empecemos a marcar esa diferencia. De verdad que si somos obedientes a la palabra de Dios, pues vamos a disfrutar de muchísimos beneficios. Entonces, esto les hago el recorderis de lo que les quería enseñar. Entonces, ¿cómo marcamos la diferencia? Seguimos el consejo de Dios, influimos de forma positiva, meditamos en su palabra y nos van a diferenciar porque vamos a ser personas bendecidas, alegres, prósperos, y ese fruto del Espíritu Santo va a comenzar a manifestarse en nosotros. Finalmente vamos a tener asegurada nuestra salvación y no vamos a tener esa condenación eterna. Y quiero terminar con este pasaje de Deuteronomio 30:19 para que usted lo reflexione, lo medite y este sea el momento de elegir. Si usted quiere marcar la diferencia o quiere estar en medio de esa mezcla donde nadie lo puede diferenciar, ¿sí? Entonces, si quiere estar junto, o quiere estar revuelto en el mundo. Entonces recordemos que santos, y hemos sido llamados santos, es para vivir apartados del pecado, del mundo, para vivir en santidad y para hacer esa luz. Por eso nos dice que somos luz y que somos sal, porque venimos a un mundo, estamos en medio del mundo y venimos a dar esa luz que es la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Y en Deuteronomio 30:19, en la TLA dice así: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y mire tan lindo lo que dice Dios: yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Y esa es mi invitación en esta noche, que usted y yo elijamos la vida, que elijamos la bendición en vez de la maldición, que elijamos la vida en vez de la muerte. Y esa vida es Cristo. Esa vida es a través de practicar su palabra. Esa bendición la tenemos al practicar y meditar su palabra de día y de noche. Así que vamos a orar en esta noche. Espero que Dios les haya hablado y no se olviden. Vamos a elegir la vida y la bendición. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias, Padre, porque tu amor es tan grande que aún tú nos das a elegir, Señor, entre el camino ancho, Señor Jesús, que lleva a la muerte, a la perdición, y entre el camino angosto, Señor, que aunque a veces es un poquito más complicado, Señor, al final vamos a encontrarte a ti, vamos a tener esa vida eterna, esa vida gozosa, Señor, esa vida bendecida y próspera. En esta noche, Señor, te elegimos a ti, decidimos creer en tu Santo Espíritu, en tu amado Hijo Jesús y en ti, Señor. Hoy creemos, Padre, que somos salvos por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a practicar la justicia, a practicar, Señor Jesús, la verdad. Hoy te pedimos que nos enamores por tu palabra, Señor Jesús, que podamos sentir ese gozo, esa alegría cada vez, Señor, que leemos tu palabra, que cada vez que la meditamos, Señor, podamos interiorizar esa palabra, Señor, y ser conscientes de vivir en obediencia,
obediencia, Señor, ser conscientes de vivir en santidad, Señor, ser conscientes de vivir una vida agradable delante de ti. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Dios. Perdónanos por todas las veces que te hemos ofendido, Señor, con nuestras palabras, con nuestros hechos, Señor. Perdónanos por nuestro pecado, Señor. Y hoy te pedimos que tú nos limpies, límpianos de toda maldad, límpianos de ese hombre impío, Señor, y ayúdanos a practicar la verdad y la justicia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos este domingo. Chao, chao.